el tema se llama Apocalipsis y un viaje a través del santuario. El libro de Apocalipsis fue un libro que fue escrito para nuestro tiempo, para los que vivimos en el tiempo del fin. Y si a alguno yo le preguntara cuál es el libro de la Biblia más importante, muchos podrían escoger diferentes libros de la Biblia. Pero quiero recordarles que este libro fue escrito en el año 96 por el apóstol San Juan, inspirado por Jesucristo mismo, en la isla de Patmos. Y mira cómo comienza el libro de Apocalipsis, o el libro de la Revelación. Capítulo 1 y versículo 1. Dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo lo que debe suceder pronto. Es decir, que el libro de Apocalipsis, Jesús nos va a manifestar las cosas que iban a suceder. ¿Cuándo? Las que sucedieron o las que van a suceder en el futuro. Todo el futuro revelado en el libro de Apocalipsis. Y dice, y la declaró mediante su ángel a su siervo Juan. Quien dice en el versículo 2, Juan testifica de todo lo que vio, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Es decir, que el libro de Apocalipsis es el quinto evangelio. Es el evangelio que está escrito para nosotros, aquellos que vivimos en este último tiempo de la historia. Ahora, el gran problema del Apocalipsis es que muchas personas piensan que no se podría entender el Apocalipsis, porque está lleno de símbolos, está lleno de bestias, imágenes, que a veces son un poco difíciles de entender. Y muchos no estudian el libro de Apocalipsis por estos motivos. Pero vamos a ver algo, la Biblia nos va a ayudar un poquito a entender. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 12, y a Daniel en su tiempo también le sucedió algo parecido. Dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es decir, hay un grupo que sí va a entender los escritos para el tiempo del fin, porque estos escritos son para este tiempo, para el tiempo del fin que vivimos. ¿Y quiénes van a ser? Dice que son los entendidos los que van a entender. Ahora, ¿quiénes serán estos? Aquellos que estudiaron teología en la universidad, aquellos que pueden entender los idiomas en que fueron escritos la Biblia en su original, o aquellos que pueden utilizar métodos hermenéuticos para interpretación bíblica. Vamos a dejar que el mismo libro de Apocalipsis nos enseñe un poquito sobre esto. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Entonces, en el capítulo 7 vemos los 144,000, así, los sellados del pueblo de Dios, que van a ser el pueblo triunfante, el pueblo victorioso, que van a pasar por la gran tribulación y al final son el pueblo victorioso. Y mira lo que dice en la descripción de este pueblo. Entonces uno de los ancianos, capítulo 7, versículo 13, uno de los ancianos me habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y es interesante que aquí hay una característica muy importante para este grupo. Y dice que han lavado su ropa y la han blanqueado en la sangre del Cordero. Es una buena característica. Pero este grupo se vuelve a mencionar ahora en Apocalipsis capítulo 14 y se le incorpora una serie de características nuevas. Y dice, en el capítulo 14, versículo 4 de Apocalipsis, podemos leer, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Por lo tanto, aparte de que ellos lavaron su ropa y la blanquearon en la sangre del Cordero, dice, son los que siguen al Cordero por donde quiera que vas. ¿Y quién es el Cordero de Dios? Que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesús. Ellos siguen a Jesús por donde quiera que va.
Por eso esto es un recorrido que vamos a hacer a través del Apocalipsis, siguiendo aquí a nuestro Cordero, que es Jesús. Sigue diciendo, y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En resumen, tienen dos características importantes, que han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Como resultado son vírgenes y son sin mancha. Y la segunda característica dice que siguen al Cordero por donde quiera que vas. Si nosotros como pueblo de Dios hoy podemos entender estas características que tiene el pueblo vencedor, el pueblo victorioso de Dios, nos puede ayudar para poder ser parte de este pueblo y para poder compartir lo que va a compartir, que es la victoria final junto con nuestro Señor Jesús. Por eso yo los invito ahora a que vamos a estudiar cada una de estas dos características para ir entendiendo un poquito el mensaje. Primera característica que habla, dice, han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Para entender esto, tenemos que ir al principio de la historia y los invito a tomar la Biblia, ir a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, donde están nuestros padres Adán y Eva. Y en el versículo 25 nos dice, y Adán y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque Adán y Eva estaban cubiertas por un manto de luz y gloria, igual que el de los ángeles. Pero hay algo más interesante. Este manto reflejaba, era el reflejo de Dios, no solamente en lo exterior, sino también en su carácter. Ellos estaban en armonía con Dios. Vivían perfectamente en armonía con Dios. Pero sucedió algo. Sabemos que vino entonces la transgresión, Adán y Eva pecaron y hay algo que sucedió inmediatamente. Si leemos en el versículo capítulo 3 y versículo 7, vamos a ver qué dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y es importante ahora lo que sucedió. Ahora la imagen que tenían nuestros padres desapareció. Esa luz que ellos tenían había desaparecido, ese manto de luz que los cubría, y ahora ellos no podían presentarse desnudos delante de Dios. Mira lo que sigue diciendo. Entonces oyeron la voz de Dios, el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y les dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí que comieras? Dice, aunque te laves con lejía, montones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. El hombre ha transgredido la ley de Dios y ya no puede cumplir los requerimientos de la ley. No hay nada que el hombre pueda hacer para volver al estado original. Nada. El hombre ha perdido la condición original. Pero, sí, tenemos un pero realmente. En el versículo, capítulo 3, versículo 21 del Génesis, se nos dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y esas túnicas de pieles están hechos de un cordero. Aquel cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, que es Jesús, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, donde dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En ese momento, Adán y Eva no murieron, pero tuvieron que sacrificar el primer cordero. Tuvieron que tomar un cordero y ellos mismos sacrificarlo y degollarlo. Y por primera vez ellos contemplaron la muerte y quitar la vida a un ser que solo Dios podía dar. En ese momento ellos pudieron contemplar la gravedad del pecado, sabiendo que ese pecado que habían cometido le iba a costar la vida al Hijo de Dios. Han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Jesús, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, el que murió en la cruz del Calvario, hizo propiciación por todo el mundo. Hoy el pueblo de Dios y todo el mundo tiene la oportunidad de emblanquecerse, de quitar todos sus pecados a través de su sangre.
Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En Apocalipsis 14:2 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La única propiciación que tiene el pueblo para lavar su pecado es a través de la sangre de nuestro Señor Jesús. Y ahora ese pueblo que ha lavado su ropa en la sangre del Cordero, que han aceptado a Jesús el sacrificio, ahora por fe van a guardar los mandamientos. Y dice que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay una íntima relación entre guardar los mandamientos y tener fe. Porque toda obra que hagamos, si no viene precedido de fe, para Dios no tiene ningún valor. Por lo tanto, ahora este pueblo de Dios, por fe, va a seguir al Cordero por donde quiera que va. No para emblanquecer sus ropas, no, porque ya emblanquecieron sus ropas, porque ya recibieron la justificación y ahora están decididos a transitar por donde quiera que va el Cordero. Y esta es la segunda característica que debemos estudiar hoy. Y esto nos va a guiar por un camino extraordinario a través de la justificación, de la santificación y de la glorificación. Quizás estos términos todos los dominen o algunos no, pero de todos modos voy a tener un concepto muy rapidito de lo que quiere decir cada una de estas tres palabras. Justificación es la que nosotros recibimos inmediatamente que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Toda persona que acepte a Jesús como su Salvador, le es imputada la justicia de Cristo y es justificado ante Dios Padre porque Jesús ha pagado por él. Por lo tanto, somos justificados cuando aceptamos a Cristo. La santificación es un proceso que surge a partir de que tú recibes la justificación, eres justificado y Dios te da su Espíritu Santo, el cual va a morar no solamente entre nosotros, sino en nosotros y va a transformar nuestra vida cada día, ir creciendo más a la semejanza de nuestro Señor Jesús. Y la glorificación es el proceso que se dará cuando Cristo venga por segunda vez, donde dice que esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corrupto de incorrupción. Y entonces ya seremos perfectos y podemos morar por siempre con el Señor. El plan de salvación se fue revelando poco a poco. Y vamos a ver porque la primera vez que se reveló el plan de salvación ya lo estuvimos viendo, se vio en Génesis 3:21, cuando dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí se sacrificó el primer cordero. Adán tuvo que sacrificar el primer cordero. Pero en el momento que nuestros padres pecaron, era una enfermedad aguda. Y Dios dijo, el día que comáis del árbol, de ciertamente morirá. Por lo tanto, ¿qué iba a necesitar? Pues iba a necesitar inmediatamente una cura emergente, una solución aguda. Por lo tanto, no era tiempo para Dios estarle explicando a Adán y Eva todo el proceso de salvación, sino que solo lo hizo haciendo el sacrificio del cordero. Y este cordero que representa al Hijo de Dios, y le estaba diciendo que un día iba a venir a morir por los pecados de la humanidad. Y esta fue la primera revelación del plan de salvación. También ahora vamos a seguir a la otra ocasión en que se revela un poquito mejor el plan de salvación. Y es la historia que vemos en Génesis capítulo 22, y es la historia de Abraham y Isaac. Esta historia, yo los invito a los que no lo han estudiado, que la estudien, porque es muy importante. Abraham es llamado el padre de la fe. Y no por gusto es llamado el padre de la fe, sino que Dios había prometido a Abraham que iba a tener descendencia y que a partir de su descendencia iba a ser una gran nación. Imagínense que Abraham era viejo ya y su esposa también era vieja y era estéril, no podía tener hijos. Dios hizo que tuvieran un hijo y ese hijo fue Isaac, el hijo de la promesa. Y ahora cuando tiene a su hijo, a su primogénito, al hijo de la promesa, Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo. Entonces Abraham lo llevó al monte Moriah. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Dios hizo propiciación y apareció un cordero enredado entre la salsa, el cual Dios le dijo que no matara a su hijo y cogiera el cordero. Así Dios le da el cordero sustituto a Abraham para que Abraham pudiera hacer el sacrificio. Ahí se expresa un poco más el plan de salvación. Así que
El cordero que representa al Hijo de Dios y el Dios dando a su Hijo en propiciación por los pecados de este mundo. Y seguimos un poquito y vamos a llegar a Egipto. Y sabemos que este pueblo estuvo cautivo en Egipto 400 años. Y al cabo de los 400 años, Dios se acordó de su pueblo y envió a través de Moisés para rescatar al pueblo de Egipto. Y sabemos que para el rescate del pueblo de Egipto, Dios derramó 10 plagas. Las primeras 9 plagas decía que el corazón de Faraón se endurecía cada día más. Pero en la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, donde Dios instituyó la celebración de la Pascua. Eso lo podemos leer todo en Éxodo capítulo 12, 1 al 14. Y vemos cómo Dios le dice: este será el primer mes para ustedes y el día 10 cada uno buscará un cordero. Y lo voy a leer un poquito porque es importante. Éxodo capítulo 12, para que lo puedan tener. Capítulo 12, versículo del 1 al 14. Aunque no lo lea todo, van a tener alguna idea. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decir a toda la congregación de Israel: el 10 de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por cada casa. Y si la familia fuera pequeña para comer el cordero, lo tomará con su vecino inmediato a su casa. Según el número de las personas, según el comer de cada uno, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto. Y es importante esto, porque si el cordero representa a Cristo, Cristo fue sin defecto. El cordero debe ser sin defecto de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas de las cabras. Lo guardaréis hasta el 14 de este mes y toda la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de la casa donde la hayan de comer. En esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con pan sin levadura y con hierbas amargas. Nada comeréis de él crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego, con sus cabezas, sus patas y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. Lo comeréis así: ceñida vuestra cintura, la sandalia en vuestros pies y vuestra vara en su mano, y la comeréis deprisa, es la Pascua del Señor. Y ahora nos preguntamos: ¿y por qué tenía que ser quemado totalmente? Porque el sacrificio de Jesús fue total, no fue parcial. Él dio todo su ser por cada uno de nosotros. Lo celebraréis como fiesta al Señor durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. No era algo que iban a celebrar solamente ese día. No, eso lo iban a hacer por estatuto perpetuo. Todos los 14 del primer mes o mes de Nisan, según el calendario hebreo, ellos tenían que celebrar la Pascua. Es decir, ahí fue revelándole Dios el plan de salvación. Y seguimos. Cuando los israelitas salen de Egipto, después de celebrar la Pascua, vemos también ahora que ellos cruzan el Mar Rojo como símbolo del bautismo. Y ahí sigue revelando Dios el plan de salvación. Y en Éxodo 14 Dios le da los 10 mandamientos escritos por su propio dedo en el monte de Sinaí, en 2 tablas de piedra. Y sigue revelándole, y en Éxodo 25:11, y le pide Dios: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es decir, Dios le dice todas las fiestas que deberían celebrar, le orienta todo lo que tenían que hacer, y ahora le dice: ustedes van a hacer un santuario donde yo habitaré en medio de vosotros. Y ahora vamos a hacer un recorrido por el santuario. Aquí tenemos el santuario terrenal, el que Dios le indicó a Moisés que deberían hacer. Y vemos que el santuario estaba en medio de toda la congregación de Israel. Y el santuario estaba compuesto por varios lugares que los vamos a ver ahora. Aquí lo tenemos. La primera parte que vemos aquí, donde está el altar del sacrificio, eso se llama el atrio, donde se encuentra el altar de sacrificio y se encuentra el lavacro. Y después tenemos el templo, donde está dividido en 2 partes, uno que es el lugar santo y otro lugar santísimo. Y como vemos, el pueblo de Dios está alrededor del santuario. 3 tribus por cada parte, 12 tribus en total. Todos moraban alrededor del santuario. Aquí vamos a ver un poquito más explícito.
Y aquí tenemos los utensilios del santuario. El primero a la derecha, encima, está el lavacro. Eso es una fuente de agua, que después vamos a explicar cada una de las funciones que tenía. La fuente de agua estaba si lo vemos en el diagrama inferior, tenemos el primero a la derecha, que es el altar del holocausto, del sacrificio. Ahí se sacrificaba la víctima. El cordero se sacrificaba ahí. Después el sacerdote que venía con la sangre tenía que lavarse las manos, los pies y todos los utensilios que había utilizado que tenían sangre, porque tenía que desechar todo lo que tenía que ver con la muerte en el lavacro para poder auspiciar en el lugar santo, que entraba a través del velo al lugar santo. Y el lugar santo tenemos a la derecha, que es el norte, y es importante esto, a la derecha es el norte, estaban los panes de la proposición. Al frente, que es al sur, estaba el candelabro de oro, con 7 brazos representando el Espíritu Santo, que debería estar siempre alumbrando. Y el frente estaba el altar del incienso, que estaba frente a la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Y detrás del lugar de esa cortina estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, el arca del pacto, donde existían 2 querubines encima del propiciatorio, que ahí lo tenemos, es de la izquierda, arriba de la izquierda, y dentro estaban las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, una muestra del maná que cayó del cielo, y la vara de Aarón que reverdeció. Eso estaba dentro del arca del pacto. Es decir, como fuente era el trono de Dios, donde la base del trono de Dios era la ley de Dios, donde estaban los 10 mandamientos, 2 tablas de piedra. Vamos a explicar un poquito más qué se hacía en el santuario. Pues en el santuario había un servicio que era diario, todos los días, y consistía en el holocausto matutino y vespertino. Se hacía a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde se hacía un sacrificio por todo el pueblo. No era un sacrificio individual, era por todo el pueblo. Además, se ofrecía el incienso en el altar de oro, que vimos allí en el altar del incienso, y venían también los sacrificios particulares o individuales, es decir, cada persona que cometía cierto pecado, cierta iniquidad, tenía que venir con un cordero donde estaba el sacerdote al altar de sacrificio. El sacerdote tenía que revisar ese animalito por si era perfecto, porque si tenía algún defecto era rechazado. Y ese animalito, el mismo pecador tenía que degollarlo. Y entonces el sacerdote tomaba una vasija y recopilaba la sangre y iba al lugar santo. Y en el lugar santo, ahí frente al altar del incienso, frente a la cortina, expiaba la sangre. Por lo tanto, simbólicamente, el pecado la pagaba que había cometido el individuo, lo pagaba el cordero, que era sacrificado, y simbólicamente ese pecado entraba en el santuario y se quedaba ahí hasta cuándo. Vamos a seguir. En Levítico 25:3 dice, en el mes primero de los 14 meses, entre las 2 tardes, Pascua. Es decir, aparte de los servicios diarios, que eso era a las 9 de la mañana, a 3 de la tarde, el incienso que había que todos los días a ofrecer incienso, también había que celebrar ese día la Pascua. Es decir, que en la Pascua se celebraba un animalito extra celebrando el cordero, celebrando la Pascua. Y sabemos que esta Pascua representa ¿a qué? A nuestro Señor Jesús. Y él celebraba interesantemente el 14 de Nisan. ¿Qué día murió nuestro Señor Jesús? El día de la Pascua. El 14 de Nisan fue sacrificado Jesús a las 3 de la tarde. Expiró. Es decir, Jesús fue cumpliendo cada una de estas cosas. Eso lo vamos a ir viendo después. En Levítico 23:15 se nos habla también del día del Pentecostés. Es decir, que eran los 50 días después de la Pascua. Se celebraba 50 días. ¿Qué pasó el día del Pentecostés? Mucho podemos recordar porque en Hechos de los Apóstoles se nos recuerda algo importante que sucedió el día del Pentecostés. Y dice que ellos estaban reunidos celebrando la fiesta del Pentecostés y vino sobre los apóstoles el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua
y se fueron llenos del Espíritu Santo. Y unos les decían, bueno, están borrachos, pero otros decían, no, lo que están es llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo que había dicho el profeta Joel, que en esos tiempos sus hijos profetizarán y verán visiones, etcétera, etcétera. Y empezaron, Pedro se levantó y dio el primer gran sermón de Pedro. Estos que ven aquí no es que están borrachos, sino que fue lo que Dios prometió a través de su profeta. Y empezó a hacer el sermón de arrepentimiento en Cristo Jesús. Y dice que como 3,000 personas se convirtieron en ese día. Ese fue el día del Pentecostés. ¿Y qué sucedió ese día del Pentecostés? Dice que Cristo, después de la resurrección, Cristo murió el día 14 de Nisan, resucitó al tercer día, y sabemos que se le estuvo apareciendo a sus discípulos durante 40 días. Y que después dice que en el Monte de los Olivos fue llevado al cielo en las nubes. Eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y ahora, ¿qué fue hacer Cristo al cielo? Cuando Cristo subió al cielo, en ese día del Pentecostés fue cuando Cristo fue entronado. Y eso lo podemos ver específicamente en el libro de Apocalipsis, es que eso lo vamos a ver en el estudio siguiente, pero para que tengan una idea. Cuando Cristo fue entronado y fue enviado el Espíritu Santo a la tierra, que fueron recibidos por los discípulos y con poder empezaron a predicar el Evangelio. En Levítico 16:19 dice, y una vez al año, en el gran día de la expiación, el 10º día del mes, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra que se llevaba a cabo allí completaba el ciclo anual de ceremonias. ¿Qué significa esto? Bien, si todos los días las personas que iban cometiendo pecado iban haciendo sacrificio en el altar de sacrificio, y esa sangre iba llevándose al lugar santo, simbólicamente todos esos pecados iban siendo llevados al santuario, iban contaminando el santuario. Es decir, el santuario recibía los pecados a través de la sangre de ese cordero. Pero una vez al año, ese santuario tenía que ser purificado. Y no solamente son perdonados, es decir, los pecados que llegan al santuario son perdonados, pero no son borrados. Por eso nosotros decimos, cuando cometemos un pecado y oramos al Señor, decimos, perdona mis pecados, porque no nos va a borrar el pecado. Dice que todos nuestros actos están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero y en el libro de los registros. Hay libros en el cielo donde se registra cada acto de nosotros. Sí, en el cielo, en el santuario celestial, que lo vamos a ver más ahorita, se registran todas nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Igualmente, simbólicamente, todos estos pecados iban y pasaban hacia al santuario. Pero una vez al año, el sumo sacerdote, y solo el sumo sacerdote, no el sacerdote, entraba en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Y ahí donde estaba la ley, y ahí entraba con la sangre de un macho cabrío. Ese día de la expiación se utilizaban 2 machos cabríos. Un macho cabrío representaba para Dios y un macho cabrío era para Azazel, que representaba a Satanás. ¿Qué se hacía con esto? El sumo sacerdote tenía que imponer las manos sobre el macho cabrío y sacrificar un macho cabrío que era para Dios. Y tomar esa sangre y entraba entonces al lugar santísimo y ahí aspiraba la sangre sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto. Después tenía que salir el sacerdote y poner la mano sobre el otro macho cabrío, sobre Azazel, y confesaba todos los pecados del pueblo. Y entonces ese macho cabrío, que no moría, era llevado por una persona al desierto, donde se dejaba al desierto y moría en el desierto o se quedaba en el desierto, que no regresaba al campamento. Y ahora decimos, ¿y esto qué significa? ¿Cómo se cumple esto? Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, que en ese momento, simbólicamente, los pecados eran borrados del santuario. Todos aquellos pecados que habían sido perdonados era la ocasión para ser borrados del santuario. Y ese día de expiación era un día solemne. Nadie podía trabajar ni hacer ninguna obra. Ese es un día donde todo el mundo que tenía que estar en humillación y en oración constante, porque era un día de juicio. No era un día cualquiera, un día de juicio donde se decidía si tus pecados realmente han sido perdonados y limpiados. Vamos a ver un poquito, un recorrido sobre, seguimos en el santuario. Dice lo siguiente, en Hebreos 8:5, dice, el santuario terrenal fue construido por Moisés
conforme al modelo que se le mostró en el monte. Es decir, que Moisés cuando mandó a construir el santuario terrenal, a Moisés se le presentó un modelo en el monte y le dijo, conforme a este modelo vas a hacer este santuario. Y así fue construido el santuario terrenal. En Hebreos 9:9 también le dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ese santuario terrenal, ¿qué cosa es? Dice que era símbolo, no era el real. Símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica ese culto. El de 11 al 12 sigue diciendo, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, con su propia sangre, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y dice en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué nos está diciendo el libro de los Hebreos? Que el santuario terrenal simplemente fue una copia del santuario celestial y que todos los ritos que se hacían eran simplemente un símbolo de lo que Cristo iba a hacer en el santuario celestial. Por lo tanto, tenemos un santuario celestial donde hoy Cristo está ministrando. Vamos a ver el recorrido por el santuario, pero Jesús en el santuario. ¿Qué hizo Jesús en el santuario? Bien, a veces creemos que en la obra de Jesús, si yo le preguntara a ustedes cuál es la obra más importante, la mayoría estoy seguro que me iba a decir que es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, es decir, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pero mi pregunta es la siguiente. Jesús vino a este mundo, vivió en el campamento, vivió con nosotros, entre nosotros, y vivió una vida perfecta. Si Jesús no hubiese vivido una vida perfecta y Jesús hubiese caído como lo hizo Adán, ¿tendría significado su muerte en la cruz? Por lo tanto, es importante la vida perfecta que Jesús tuvo en el campamento, que Cristo fue sin mancha y sin pecado. Es el Cordero perfecto. Y cada vez que Cristo triunfaba ante una tentación, por lo que hacía era tejer un hilo más en el manto de justicia que después nos iba a aplicar a cada uno de nosotros. Ese manto que nos iba a cubrir a nosotros. Ese manto que cubrió a nuestros padres Adán y Eva. Cuando sacrificaron el cordero, le hicieron túnica de piel y lo vistió para cubrir su desnudez. Es el mismo manto de justicia que Jesús, a través de su vida perfecta, estaba tejiendo en este mundo antes de ir a la cruz del Calvario. Y después viene Cristo al altar de sacrificio, donde paga la sentencia por cada uno de nuestros pecados. Aquí Cristo paga la sentencia por todo el mundo. Ahora la pregunta, y es que todo, como murió por todo el mundo, ¿es que todo el mundo va a ser salvo? Solo a aquellos que reclamen la justicia de Jesús. Jesús hizo propiciación por todo el mundo, pero no todo el mundo reclama su justicia. El lavacro, ¿qué representa el lavacro? Pues Cristo no solamente vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario, sino que Cristo resucitó. Porque si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe fuera vana. Así que nosotros creemos en Jesús no solamente porque tuvo una vida santa y murió, sino también porque resucitó. Y no solamente porque resucitó, eso es lo que representa el lavacro. Recordemos que el bautismo, cuando nosotros nos bautizamos, representa, cuando bajamos a las aguas bautismales, representa la muerte del viejo hombre y la resurrección en una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso es que cuando el sacerdote iba a entrar al santuario a ministrar, tenía que ir al lavacro y lavarse todos los utensilios, las manos, los pies, todo lo que representaba muerte que había hecho en el sacrificio, en el altar de sacrificio, tenía que ser limpiado ahí, en símbolo de la resurrección de Jesús. Después pasa al lugar santo. Cuando Cristo ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios. Jesús es nuestro abogado defensor e intercede por cada uno de nosotros ante el Padre, por todos los individuos que hemos reclamado las bendiciones de su obra aquí en la tierra. ¿Cómo nosotros podemos conectarnos con Jesús hoy? A través de la oración. Por lo tanto, vamos a ver que en el lugar santo, Cristo intercede por nosotros. Aquí en el lugar santo, Cristo acepta a todos los que
lo buscan en oración. Pero la pregunta es, ¿todos los que invocan a Jesús lo invocan sinceramente, con sinceridad? Es la pregunta. Recordemos cuando Cristo venga y dice, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no expulsamos demonios, no profetizamos en tu nombre. ¿Y qué dice Jesús? Apartado de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Es decir, personas que han invocado el nombre de Jesús y han hecho muchas cosas en el nombre de Jesús, y dice Jesús al final que apartados de mí, que no los conozco. Ese examen se hace en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se hace juicio. Recordemos el día de la expiación. Ahora se examinan todos los casos y ahora se van a determinar si fueron sinceros de arrepentimiento o no. Si esos pecados van a ser borrados o no. Y ese es el día de la expiación. El atrio. Y es interesante cómo Jesús, que hoy está en el lugar santísimo a partir de 1844, que comenzó el juicio para este mundo, no para este mundo, para el pueblo de Dios, porque el juicio comenzó por el pueblo de Dios. Cuando Jesús venga por segunda vez, va a venir directamente al atrio. ¿Qué va a hacer en el atrio? Pues entonces recordemos lo que hacía con el macho cabrío de Azazel. Jesús, que cargó todos nuestros pecados, a través de su sangre los pecados fueron llevados al santuario. Ahora Jesús, como sumo sacerdote, va a salir del santuario y va a venir a la tierra. ¿Y a qué va a venir a la tierra? Para llevarse a su pueblo, pero también para declarar que el culpable de todos los pecados, ¿quién es? Satanás. El instigador de todos los pecados es Satanás. El verdadero culpable de todos los pecados cometidos es Satanás. Por lo tanto, ahí Cristo le deja los pecados a Satanás. Y después, al final del milenio, regresa la Jerusalén celestial a nuestra tierra, donde todos viviremos por siempre con el Señor en esta tierra, una tierra nueva y cielos nuevos que Dios hará. Ese es el recorrido que Jesús está haciendo por todo el santuario. Todo lo que está reflejado en el santuario es la obra de Jesús en el plan de salvación. Vamos a ver un poco ahora el santuario en el Apocalipsis, porque nosotros vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis, de comienzo a fin, sigue un orden perfecto en secuencia de los pasos de Jesús a través del santuario hebreo. Todo lo que vamos a estudiar en Apocalipsis, por eso es la revelación de Jesucristo, es los pasos que siguió Jesús a través de este santuario hebreo. Si entendemos el santuario, podemos entender lo que está haciendo, lo que ha hecho Jesús y lo que está haciendo y hará en el futuro. El libro de Apocalipsis no le da realce a la obra de Cristo en el campamento y el atrio, pues el propósito del libro es detallar el ministerio celestial de Jesús en los lugares santo y santísimo. Pero no significa de que no lo mencione, porque no obstante, dice en la introducción del libro se hace alusión a la obra terrenal de Jesús. Por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18, lo podemos leer, dice lo siguiente. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Es decir, se menciona la obra terrenal de Jesús en que fue muerto pero resucitó, pero lo importante del Apocalipsis es resaltar la obra de Cristo en el lugar santo y en el lugar santísimo. Por eso es que el Apocalipsis es el recorrido de Jesús a través del santuario. Cada sesión del Apocalipsis comienza con una visión secuencial del santuario. Dice, si no comprendemos el santuario, tampoco podremos comprender el libro de Apocalipsis, ni seguir a Cristo en su obra de salvación. El ministerio de Jesús en el lugar santo. Es decir, Cristo cuando murió, ascendió, a los 40 días ascendió, fue entronado en el cielo, en el lugar santo se sentó a la diestra de Dios Padre y ahí ministró hasta 1844. Pero ahí, en ese tiempo, en el lugar santo, se dan los mensajes a las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Y vamos a ver cómo se relaciona el santuario con el mensaje a las 7 iglesias, a los sellos y a la trompeta. Dice, los 7 candeleros. Recordemos que los candeleros representaban al Espíritu Santo, pero también representa ¿qué? A la iglesia. Según Apocalipsis,
1:10 al 3:22, el mensaje a las 7 iglesias, se nos dice que Cristo, Apocalipsis 1:12, 13, Jesús camina en medio de los 7 candelabros. Apocalipsis 1, 2 y 13 dice lo siguiente: me volví para ver quién hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Es decir, que Jesús está entre los 7 candelabros. Y sigue diciendo, capítulo 2 y 3, los 7 candelabros representan las 7 iglesias, que es el mensaje a las 7 iglesias que viene del capítulo 2 y 3. Dice, y que dijo, escribe en un libro lo que veáis y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y vemos que esas fueron iglesias literales en aquel tiempo que tenían ciertas características que representan a las iglesias o al pueblo de Dios durante todo el periodo de la época apostólica hasta el tiempo del fin. Y eso lo vamos a ver después explicado cuando entremos de lleno al Apocalipsis a estudiar. Dice, se habla de Cristo como caminando en medio de los candelabros. Así se simboliza su relación con la iglesia, que está en constante comunicación con su pueblo. Después el mensaje a las 7 iglesias, vemos que a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 8, se habla de los 7 sellos. Y en el capítulo 4 se describe el trono de Dios. El mensaje de los sellos está representado con la mesa de los panes de la presencia. ¿Por qué? Porque en la serie de los sellos Jesús se encuentra junto con su Padre en la mesa de los panes de la presencia. El trono de Dios queda al lado norte, en Isaías 14, 12 al 14. Y la mesa de los panes también están al lado norte del santuario. Habían 2 pilas de panes sobre la mesa. Esto refleja el hecho de que cuando Cristo ascendió al cielo, se sentó con su Padre en el trono. Apocalipsis 3:21 dice, el que venza, le dejaré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me senté con mi Padre en su trono. Jesús garantiza que el pan de su palabra nunca falte a la iglesia. Jesús ya subió, se sentó a la diestra de Dios y él y el Padre le dan el alimento espiritual a la iglesia. Después viene el mensaje a las 7 trompetas. Y el mensaje a las 7 trompetas está relacionado con el altar del incienso. Y el altar del incienso es donde llegan el símbolo de las oraciones de los santos, que son unidas junto con el incienso para grato aroma al Señor. Recordemos que el altar del incienso estaba delante de la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, y detrás de esa cortina estaba el propiciatorio, el altar del pacto, donde estaban las leyes de Dios. Y el incienso significa los méritos de Jesús. Nuestras oraciones solas no pueden llegar ante Dios Padre. No pueden llegar. Para llegar tiene que ser a través de Jesús, a través de la justicia de Jesús, que es simbolizada por el incienso. ¿Cómo se acerca el pueblo de Dios a Jesús en el lugar santo? Dice, Jesús recibe las oraciones penitentes de su pueblo, intercede y aboga por ellos. El Salmo 141:2 dice, suba mi oración delante de ti como en el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y Apocalipsis 8:3-4 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Por lo tanto, los candelabros de oro, los panes de la proposición y el altar del incienso, cada uno tiene un mensaje que dar. El primero a las iglesias, el otro es los sellos, y el otro tiene que ver con las 7 trompetas. Seguimos entonces el ministerio de Jesús en el lugar santísimo. Dice Apocalipsis capítulo 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, trueno, un terremoto y grande granizo. Ahí vemos también cómo en el cielo se abre el santuario, se abre la cortina y se deja ver el arca del pacto. Ahora, ¿cuándo es que cesa el ministerio en el lugar santísimo? Pues lo vemos en Apocalipsis 15:5-8. Dice, después miré y vi que se abrió el santuario en el cielo, la tienda del pacto, y salieron del santuario 7 ángeles que llevaban 7 plagas, iban vestidos de lino limpio y resplandeciente con bandas de oro alrededor del pecho. Uno de los 4 seres vivientes
dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive para siempre jamás. Y el santuario se llenó de humo procedente de la majestad de Dios y de su poder. Y ninguno podía entrar en el santuario hasta que se completaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora, cuando cesa el ministerio en el lugar santísimo, es decir, cuando Jesús deja de interceder en el lugar santísimo, se acaba el tiempo de gracia y dice que nadie puede entrar más en el templo. Por lo tanto, el momento para poder nosotros entrar por fe en el templo, seguir a Jesús donde Él está, es hoy. Porque cuando Jesús se levante y se cierre el tiempo de gracia, que empiecen a caer las plagas sobre este mundo, ya nadie podrá entrar en el templo. Ya nadie podrá ser salvo. Se acabó el tiempo de gracia. Por eso dice que el tiempo de salvación es hoy. Hoy podemos elegir. Hoy podemos elegir limpiar nuestra desnudez, cubrir nuestra desnudez con la justicia de Cristo, limpiar todos nuestros pecados y comenzar a transitar a través del santuario junto con Jesús. Seguimos. La ceremonia de Azazel en el atrio. Recordemos cuando el sumo sacerdote ponía después la mano sobre Azazel y todos los pecados que estaban en el santuario iban sido puestos sobre la cabeza de ese macho cabrío que era llevado al desierto. Vamos a verlo cómo se cumple en el Apocalipsis. Vamos a buscar Apocalipsis 21:3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando Jesús llega a este mundo y se vaya a llevar a su pueblo, este mundo va a quedar desierto. Todas las personas y todo lo que quede aquí va a ser mortandad. Todos van a perecer. Solamente el pueblo de Dios va a ascender con Jesús. Y van a estar durante 1000 años en el cielo. Pero en este tiempo va a quedar atado. ¿Quién? Satanás. El cual va a recibir todos los pecados de toda la humanidad sobre él. Lo mismo que hacía con Azazel. Azazel era llevado al desierto. Y ahí se quedaba en el desierto. Así le va a pasar a Satanás también. Y la consumación, está en Apocalipsis 21, capítulo 21 y 22, y sabemos que él dice, el tabernáculo de Dios estará con los hombres y él morará con ellos para siempre. Después de los 1000 años que se celebra el juicio, pues entonces dice, Apocalipsis 21, 2-4, dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Al final de 1000 años, Jesús, la ciudad santa, desciende con todo su pueblo y Jesús, y morará aquí en la tierra, y Dios hará cielos nuevos y nueva tierra, y Dios entonces morará por siempre en esta tierra. Dice, como los cielos, dice Isaías, como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Todos volveremos a morar y Jesús mismo morará entre su pueblo y morará por siempre. Y esto es lo que Dios quiere. Por lo tanto, es importante que cuando vamos a estudiar, que vamos a comenzar el próximo sábado a estudiar ya el primer capítulo, pues entender que tenemos que verlo desde el punto de vista a Jesús andando en su santuario para poder entender el mensaje de Apocalipsis.